es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Aquí ponemos una palabra detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. Os damos la bienvenida a esta trepidante aventura. Esto es el podcast del Club de la Escritura Testaruda. Hoy tenemos a una empresaria, filóloga, cuenta, ya verás, formadora, correctora profesional, profesora, youtuber, instagramer, si hace falta, poeta, y en definitiva, que es por lo que la traemos hoy aquí, escritora. Clara C. Escrivá, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, demasiadas cosas, ¿no?, en el currículum. De todo y de nada. Bueno, tú abarcas pero aprietas también, ¿eh? Bueno, eso de vez en cuando. Es un placer tenerte aquí, gracias por tu tiempo. Es obvio que tu agenda está que echa humo, así que gracias. Tenemos también al otro lado de la línea a un hombre en general tranquilo y sosegado. Aquí lo escucháis con un tono calmado de voz, pero que puede estrangularte con sus manos desnudas si aprietas compulsivamente el claxon de tu coche a su lado. Jero Varas, ¿cómo está usted? Pues hoy tranquilo por dentro y mosqueado por fuera. Viniendo hacia aquí me han atropellado casi 2 veces. Ah, bien. ¿Y yo? Qué maravilla. Cruzo bien. Lo que pasa es que por aquí a la gente le gusta ir mirando no se sabe qué. Me enfado, no me quiero enfadar. Vamos con otra cosa. Bueno, os recuerdo antes de empezar que el Club de la Escritura Testaruda es un espacio para compartir esta que es nuestra pasión por la escritura, y digo pasión porque no es una afición ni otro pasatiempo cualquiera, porque se puede cambiar de todo, pero no se puede cambiar de pasión. Así que si quieres, entra ahora en escrituratestaruda.com y nos conoces, te enteras de todo y nos dices cosas. Y dicho esto, Jero, por favor, proceda usted. Procedemos y vamos a defraudaros otra vez más, hablando de literatura, procesos creativos, y vamos a empezar, Clara, con la pregunta que más nos gusta hacer, que es ¿qué es para ti la escritura? Bueno, pues para mí la escritura es una forma de expresión y un hábito también. Y bueno, yo llevo haciéndolo desde los 13 años, entonces es como algo muy, muy natural. Sin lo que no podríamos... Bueno, yo no podría vivir, pero aparte todo el mundo ahora mismo escribe, ¿no? Con las redes sociales, con los WhatsApps. O sea, al final, desde que hemos entrado ahora en el siglo XXI y la tecnología, la escritura cada vez está más presente en la vida de todos. Paradójicamente, ¿eh? Que estamos todos en pantallitas y ahora se escribe más. Sí, aunque bueno, es verdad que ahora está revolucionando mucho el audio y el vídeo. Pero aún así yo creo que la palabra escrita pues siempre permanece. Vale, vamos a ir a eso, a tu palabra escrita. Tras publicar 2 poemarios con editoriales tradicionales, plurales y ya no, pasas después a una novela autopublicada, La Edad de la Memoria. Queríamos que nos contases un poco las diferencias o por qué ese cambio o cómo ha sido toda esa trayectoria. Los 2 libros primeros son poemarios. Entonces, yo creo que hay una diferencia de género que hay que conocer. Y es que en poesía creo que hay muchísimas más propuestas de editoriales independientes que están dispuestas a publicar a los autores desconocidos, y también creo que hay más lectores que están habituados a buscar esas editoriales pequeñas, ¿no? O sea, creo que a principios del 2000 surgieron una serie de editoriales que hicieron que eso fuera posible, ¿no? Y luego con el boom del 2010 pues surgieron todavía más. Entonces, eso es en ese género, en el género de la poesía. Y por eso yo pues tuve la oportunidad de publicar en esas 2 editoriales, en Harpo Libros y en Huerga y Fierro. Sin embargo, cuando me lancé con la novela fue mucho más complicado. Y yo, además de ser escritora, me dedico también a ayudar a otras personas a corregir sus libros y autopublicarlos. Entonces, aunque yo tengo un agente que se encarga del libro de la Edad de la Memoria, es verdad que justo lo terminé en plena pandemia, ¿no? En abril de 2020. Y esta persona me advirtió, va a ser muy difícil encontrar una editorial de narrativa para una novela de una persona que no ha publicado nunca novela, de una escritora novel, básicamente porque ahora mismo las editoriales solo quieren apostar por autores reconocidos, porque van a tener
están perdiendo dinero porque no va a poder haber feria del libro, etcétera, entonces necesitan apostar por algo seguro. Dice, entonces a ti te va a resultar difícil, pero bueno, lo intentamos. Estuvimos intentándolo un tiempo y llegó un punto que dije, bueno, yo no me voy a frenar porque no haya una editorial detrás, más dedicándome a lo que me dedico. Y entonces por eso dije, bueno, para mí es también una prueba el hacer yo todos los procesos, experimentar lo que experimentan mis clientes y también aprender a promocionar el libro yo sola, porque cuando tienes una editorial detrás, en realidad para autopromocionar es peor porque piensas que se van a encargar ellos y siempre hay una parte de promoción de libros que la tiene que hacer el autor. Entonces, cuando a ti te cae toda la responsabilidad porque estás autopublicando tú, tienes la responsabilidad, pero también tienes toda la capacidad de decisión. Entonces, la verdad es que autopublicar la novela me sirvió para ir viendo paso por paso qué tenía que hacer, para poner en práctica toda la teoría que yo tenía y ver los resultados. Así que de ahí el cambio de publicar en editorial los 2 poemarios y ahora la novela autopublicarlo. Pero vamos, no tengo ningún problema tampoco en tratar con editoriales y en publicar otra novela o incluso esta misma en una editorial. Yo creo que son simplemente formas distintas de trabajar y que no son enemigas. Al contrario, se ayudan, porque de la autoedición también surgen grandes escritores que luego las editoriales pues deciden fichar. Claro, ahora es un poco como el mecanismo, ¿no? Que cuando las editoriales ven que alguien despunta autopublicando, llaman a su puerta y dicen, oye, porque ya saben que funciona, es un negocio, entre comillas, bueno, nunca seguro, pero más fiable. Sí, para ellos es más cómodo y luego también hay escritores que a lo mejor tienen ya mucho éxito y por lo que sea, pues no tienen ya un contrato editorial firmado y deciden sacar su libro por sí mismos. Y claro, pues es verdad que es más responsabilidad, pero a la hora de cuando tú ya tienes un reconocimiento y tienes una serie de lectores, es más beneficioso económicamente hablando. O sea que son 2 caminos que se pueden hacer de forma inversa. Y es muy interesante este tema porque, claro, efectivamente, dependiendo de la obra y dependiendo del mercado en cada momento y de muchas cuestiones, puede ser más interesante quizá para cada persona y para cada obra un camino u otro, ¿no? El intentar buscar una editorial o el lanzarse con la autopublicación. Ese cruce de caminos, ese momento en el que se decide ir por un lado o por otro, en este caso, bueno, ya nos has explicado un poco cómo fue el tuyo. ¿Cuáles son las cosas que en general te parece que te llevan al camino de la autopublicación? Vale, sí, pues yo recomendaría autopublicar a una persona que esté empezando. A ver, aunque a la gente que está empezando le hace mucha ilusión que le publique una editorial, eso hace que a veces estas personas puedan caer en pequeñas estafas o más que pequeñas estafas, desengaños, ¿no? Que ellos piensen que les va a publicar una editorial tradicional 100% y luego en realidad pues les estén pidiendo dinero. Por ejemplo, que te digan, sí, bueno, te publicamos nosotros el libro, somos una editorial tradicional, pero nos tienes que dar 500 euros. Bueno, entonces no es edición tradicional, entonces me estás ofreciendo una coedición o me estás ofreciendo un servicio de autoedición, un servicio editorial para que yo me autopublique el libro y tú lo único que vas a hacer va a ser poner tu logo, pero yo estoy pagando todos los procesos. Claro, ¿eso por qué creo yo que es un problema? Porque las personas que no conocen el sector piensan que ya por estar en esa editorial X, su libro va a estar en todas las librerías y por desgracia no siempre es así. Si es así, pues fenomenal, pero por lo general lo que se suele hacer en esos casos, ese tipo de empresa es que a lo mejor hacen 200 o 300 copias, que una gran parte pretenden que las venda el propio autor a sus familiares y amigos, con ello recuperar la inversión, y además a lo mejor le piden una parte económica al propio autor. Entonces eso para el autor es muy perjudicial. Aunque pueda parecer que es la mejor opción porque no tienen otra, en realidad, desde mi punto de vista, es mejor opción autopublicar tú el libro o quizá esperar a tener tú las herramientas, el conocimiento para poder autopublicarlo bien. Ahora Amazon te permite, con un gasto bastante bajo, que es invertir en los procesos de edición y poco más, subes el libro a Amazon y si tú has hecho una buena promoción del libro, no tienes que pagar los gastos de impresión, por ejemplo, porque eso los paga Amazon y tú recibes una regalía que tú puedes controlar poniendo el precio más alto o más bajo del libro. Entonces, yo diría que para la gente que a lo mejor nos está escuchando y que no tiene mucha experiencia publicando, que se intente asesorar, que tenga un buen servicio de edición de libros cerca, pero que controlen ellos los derechos de
de autor, porque el problema cuando tú firmas un contrato de este tipo del que estoy diciendo, a lo mejor te han pedido los 500 euros, pues el problema es que encima pierdes los derechos sobre tu libro durante X tiempo. Ya. Y durante 2 o 3 años, o 5 o 7, tú no puedes sacar ese libro de otra forma que no sea con ellos. Pero es que encima ni siquiera te están pagando como debería una editorial tradicional, ¿no? Entonces, son todo desventajas. Lo primero, informarse, suscribirse a distintos canales de YouTube, distintas fuentes que puedan contrastar información y que puedan tomar las mejores decisiones, pero con tiempo, porque hay muchos escritores que se precipitan queriendo publicar o autopublicar y al final luego se acaban arrepintiendo. Y muchos de ellos llegan a nosotros a Letropía diciéndonos esto, ¿no? Es que me equivoqué, lo hice con una editorial, tiene un montón de ratas el libro, o no estoy contento, no me pagan, no me responden al teléfono, 1000 cosas. Claro. Oye, ¿cómo...? Porque bien has dicho que el autor siempre tiene que promocionar su libro, sea autopublicado o sea incluso con una editorial, a no ser que la editorial tenga un ejército de publicistas, que no suele ser el caso. ¿Cómo se promociona un libro? Vale, pues a ver, yo tengo como mi propio método, ¿no? Que consiste en que tú tengas un sitio donde promocionar el libro, lo mejor online, porque ahí vas a llegar a más gente. Entonces, por un lado, tienes que tener varias cosas. Por un lado, tienes que tener una plataforma, un altavoz, que podría ser una red social. Me da igual que sea Twitter, Instagram, TikTok, la que tú trabajes mejor. Ahí tienes que asegurarte de que la gente que te sigue es gente interesada en tu libro. Que tú eres experto en... Ya no te hablo solo de literatura. Por ejemplo, eres experto en educación infantil y has escrito un libro sobre cómo hacer que los niños escriban antes, por ejemplo. Pues en ese caso, lo que te tienes que asegurar es que tus redes sociales, aunque seas una chica monísima, pues no te estén siguiendo solo gente que te sigue porque eres muy mona y subes fotos de la playa, sino asegurarte de que te sigue gente por el tema que tú vas a tratar en tu libro, por el tema del que tú eres experto. Entonces, primero necesitas ese altavoz, por un lado. Ese altavoz se va trabajando mucho antes de que salga el libro. Tú ya lo estás escribiendo, tienes que empezar a trabajar eso. Por ejemplo, 6 meses antes mínimo. Si puede ser un año antes, mejor. ¿Por qué? Porque así cuando tú saques el libro, tú tienes todo eso ya abonado de gente que le interesa ese tema. Pero luego, aparte, también necesitas una plataforma de distribución del libro, porque si no, por mucho que tú hables del libro, si no tienen forma de comprarlo, no te sirve de nada o solo tienes una librería. Entonces, la mejor es Amazon porque es la más fácil para todo el mundo. Tú en Amazon puedes tener el libro en ebook y en papel. Yo recomiendo sobre todo el formato en ebook porque, aunque haya gente reacia a leer en ebook, por mi experiencia, mi libro, que es una novela, que la gente de novela suele ser más de papel, pues esa novela se lee muchísimo, muchísimo más en ebook que en papel. Razones, el coste es más bajo y además también Amazon ofrece una cosa que se llama Kindle Unlimited, que la gente que se suscribe a esta plataforma por 10 euros al mes puede leer todos los ebook Kindles que estén suscritos que quiera. Entonces, si tú suscribes tu libro a esa plataforma, a Kindle Unlimited, que para ti como autor es gratis, pues te puede leer muchísima gente. Entonces, como veis, necesitáis, por un lado, un altavoz externo a Amazon que te traiga gente a Amazon y luego en el propio Amazon utilizar todas las herramientas posibles, ¿vale? Y una vez tienes ese altavoz hecho en Instagram o en la red social que sea, pues tienes que ir generando contenido atractivo y luego cuando salga el libro, pues hacer un plan de lanzamiento de ese libro, estar dando la matraca, pero estar dando la matraca bien, porque tú previamente tienes que haber hecho una comunidad en tu Instagram o en tu TikTok de gente con la que tú compartas pues aficiones o que ellos vean en ti una persona, no solo un vendedor que está vendiendo su libro. Entonces, si tú consigues ese vínculo, cuando tú ya saques el libro, ahí sí puedes estar anunciando tu libro constantemente, hasta cierto punto, porque a esa gente le has dado contenido de otro tipo que le ha gustado y que está relacionado con el tema del libro que vas a tratar. Entonces, sobre todo necesitas esas dos cosas, yo creo. Un canal de distribución del libro para que llegue y un altavoz donde promocionarlo. Aparte de eso, luego también hay herramientas de publicidad. Dentro de Instagram puedes pagar en publicidad y dentro de Amazon también puedes pagar publicidad para que llegue a gente que no te conoce de nada y que a lo mejor están buscando un libro parecido, pues por ejemplo, libro de educación infantil y de repente sale el libro este que decimos de cómo hacer que los niños escriban más rápido. Y así pues puedes llegar a muchas más personas. Qué interesante. Vamos. Sí, parece que es así como muy condescendiente, pero la verdad es que no. Bueno, estoy soltando unos rollos. No, porque lo estás diciendo como súper claro y súper estructurado. O sea,
yo que medio sé un poquito, es como que lo estoy viendo todavía más claro. Pero esto es mientras estás escribiendo el libro o mientras estás terminando de editarlo, podríamos decir, ¿no? Ujú. Y después, yendo un poquito antes, aparte de escritora, también hemos comentado que te dedicas a otros procesos editoriales como es el de corregir, ¿no? Sí. ¿Cómo es esto de... ¿Cómo fue en tu caso el habitar un mismo cuerpo que escribía y luego corregía? O sea, ¿te corregiste tú tu propia obra? Vale, pues eso no lo recomiendo y yo no lo hago. A ver, evidentemente tú luego puedes tener cierta capacidad, si eres corrector profesional, de ver ciertos errores, pero yo cuando escribo hay veces que cometo errores garrafales. ¿Por qué? Porque estoy concentrada en escribir. Entonces estoy más concentrada en que el personaje hable de forma natural que en poner la tilde bien o en poner la H o no ponerla. ¿Vale? Entonces, yo lo que hice fue que cuando acabé la novela, la imprimí y saqué 2 copias y me las leí yo y también se la di a algún familiar, amigo. Ese borrador tenía miles de errores, pero miles. Entonces, ¿ahí qué hice? Pues no solo mirar los errores ortográficos, más que los ortográficos quería ver errores de argumentos, que todavía había un montón. Uh-huh. Entonces ahí empecé a trabajar los errores de argumento. Y también algunos conocidos o amigos me dijeron, ay, mira, aquí he visto este error, este otro, pero había bastantes en ese punto. O sea, es normal que tu primer borrador tenga errores. Incluso el mío, que soy correctora, tenía. Entonces, ¿luego qué hice? Pues ya después, cuando yo controlé todos esos errores de argumento, se lo mandé a una correctora de mi confianza. Entonces, sí que creo que es importante hacer el estilo, corrección de estilo primero, que es decirle a esta persona, bueno, tú ponme los comentarios que creas pertinentes, si me repito mucho en alguna palabra, cámbiala, etc. Tú luego lo que haces es que ves esos cambios que te están haciendo. No es que te devuelvan una novela completamente distinta, sino que tú tienes que ser capaz de ver que han cambiado y confirmar esos cambios. Eso se hace con una herramienta de Word que se llama control de cambios. Después de eso, ya en mi caso, pues creo que se lo mandé a la agente literario, me dijo que me quería representar, tal. Y ya cuando yo decidí que iba a autoeditar el libro, pues entonces volví a corregir el libro con otra correctora distinta. ¿Vale? ¿Para qué? Para saber ya que el libro, pues como se iba a publicar, tuviera las menos erratas posibles. Aún así, cuando lo publiqué, yo lo volví antes de publicarlo, al maquetarlo, lo volví a leer y aún así quedaron algunas cosas sueltas en la primera edición, como 5 o 6 erratas. Ya ves. Y después, pues lo volví a esas erratas que encontré ya para una segunda vuelta. Cuando tú publicas un libro en Amazon, luego tienes la oportunidad de cambiar el interior. Entonces, no es absolutamente definitivo. En cambio, cuando lo haces en imprenta, sí es definitivo, porque tú imprimes 200 ejemplares o 300 y si van con una errata, esos ejemplares lo tienen. Tendrías que volver a imprimir, que es un gasto. Entonces, eso también es lo bueno que tiene Amazon, que tú subes el PDF, que tiene una errata y te das cuenta, pues al día siguiente lo cambias y ya la siguiente persona que compre ese libro, pues ya no tiene esa errata. Así que ese fue un poco el proceso que hice yo para corregir el libro. Yo siempre recomiendo hacer varias correcciones porque, como veis, suelen quedar errores. O sea, para que un libro esté absolutamente perfecto necesita muchas correcciones. E incluso que cuando ya llegan los lectores, hay lectores que te puedan decir, oye, yo creo que esto no está bien, ¿no? Y te puede pasar. Y sí. Bueno, es una cosa natural, ¿no? Lo que pasa es que hay mucha diferencia entre un libro que no lo ha corregido nadie y un libro que se ha corregido 2 o 3 veces. Una cosa es que haya 4 o 5 erratas sueltas o despistes del autor y otra es que eso no se pueda leer como sería un primer borrador. Claro. Además, la magnitud de las erratas también es diferente. No se nota. Claro. Eso es un trabajo profesional y es lo que no lo es. Son como deslices, vamos a decir. Ya lo que se escapa sí. es que son cosas que se escapan. Por contextualizar, es una pregunta súper breve. Estamos hablando de 4 o 5 erratas. ¿En qué magnitud? O sea, ¿cuántas palabras tiene esta novela? 54.000, así son 214 páginas. O sea, vamos, mínimo. Niño. Siempre, a ver, en corrección yo a mis clientes siempre les digo, porque claro, hay gente que te reclama, es que me han dicho mis lectores que hay 5 erratas y no sé qué, y entonces se enfadan muchísimo porque es como que tú no has hecho bien tu trabajo ni has hecho nada. Entonces yo ya aviso de que siempre puede haber un margen de error en corrección, que existe. Cuantas más correcciones haces, más baja ese margen de error, pero siempre va a existir. Claro. Pero como todo en la vida tiene un pequeño margen de error, como un medicamento claro. te puede matar y aún así te lo tomas, pues esto es lo mismo. Siempre va a haber un pequeño... Intentamos entre todos, nosotros hacemos 2 correcciones en el Word y luego después de maquetar
en Entropía hacemos una tercera, ya con la maqueta, para pues intentar verificar que efectivamente no quede ninguna errata. Que aún así podría haber algo, o incluso que después el diseñador sin querer pulse una tecla y se meta alguna errata adicional, pues podría ser. O sea, el 100% es muy imposible garantizarlo. Que a veces ocurre, pues sí puede ser, pero es muy complicado. Y yo desde luego no lo garantizo porque sé que si lo garantizase estaría mintiendo. Eso es. Sí. No, es la historia interminable. Pero bueno, niños y niñas que nos escucháis, por favor, llevad vuestras obras a corregir, que se nota cuando no están corregidas. Que, por cierto, hablando de errores, me interesa saber cuáles son los errores que con más frecuencia cometen los escritores que llegan a Letropía o que trabajan contigo. No solo erratas, a lo mejor, pero... por lo que decías, ¿no? Que hay gente que se arrepiente por el tema de editar en todo el proceso de... Todo el proceso, sí. Vale. A ver, en el texto, por ejemplo, en novela, los errores más comunes surgen en los diálogos, que mucha gente no los sabe escribir. Entonces, mi recomendación sería, si estás escribiendo una novela, te mires en los blogs, que ya hay blogs donde se explica perfectamente cómo escribir bien un diálogo de novela, ¿no? Con las rayas, dónde va la puntuación, etc. Y luego, así, en plan general, a la hora de publicar, pues mira, en los plazos. El mayor error que suele cometer la gente es pensar que un libro se publica en un mes. No se publica en un mes. Si tú tienes un borrador y quieres que tu libro... Por ejemplo, ahora vamos a entrar ya en Sant Jordi, está cerca de Sant Jordi. Pues hay mucha gente que se obsesiona con, no, es que yo quiero que mi libro esté en Sant Jordi. Y te escriben en marzo. Dices, pues es que no puede estar. Hay gente que me ha escrito en diciembre y aún así les he dicho, digo, bueno, yo no garantizo que esté para Sant Jordi, si está fenomenal, digo, pero yo no me voy a pillar los dedos, ni te voy a devolver el dinero, ni te voy a nada, si no está en Sant Jordi. ¿Por qué? Porque el proceso de edición es largo y depende de muchas fases y de varias personas. Y ya no solo de nosotros como empresa, también depende del autor. Entonces, si el autor se tira un mes para enviarme un mensaje respondiéndome a ciertas cuestiones sobre el libro, yo no tengo la culpa, es también cuestión del autor. Claro. Entonces, ese es uno de los errores, el pensar que se hace muy rápido y el pensar que tiene que ser una cosa barata. Porque como es algo que no se suele tener experiencia sobre ello y además es un poco intangible, es un poco abstracto porque es difícil saber todas estas correcciones que se deben hacer, incluso también cuánto tiempo lleva diseñar la portada de un libro. Pues si tú tienes las ideas muy claras y eres una persona fácil, a lo mejor con el primer borrador o el segundo ya lo tenemos. Pero hay personas que hasta que no haces 10 borradores de una cubierta no te la confirman. Pues en ese caso, claro, ¿cuánto dinero y cuánto tiempo va a llevar? Pues más del que a lo mejor a ti te gustaría. Desde luego, publicar un libro por menos de 200 o 300 euros es imposible, hablando de un poemario. Si ya estamos hablando de novela, pues te tienes que ir a 3-4 meses de tiempo y cerca de los 1.000 euros. Pero lo importante no son los 1.000 euros que te va a costar publicar tu libro. Lo importante es que tú tienes que ser capaz de crearte una estrategia de marketing y de planificación suficiente como para recuperar ese dinero en el menor tiempo posible. Yo, por ejemplo, invertí en la memoria 1.500 euros y en el primer mes lo recuperé. ¿Cómo se recupera ese dinero? Pues lo primero que tienes que hacer es saber que cuando tú tienes una serie de libros en tu casa, me da igual 100, 200, yo en mi caso mandé a imprimir en imprenta 200 ejemplares. Vale, pues con esos primeros 200 ejemplares o incluso con menos, con los 100 primeros, yo me pagué la publicación del libro. ¿Por qué? Porque si los vendes tú directamente, de persona a persona, a tus conocidos, etcétera, en vez de dejar que sea Amazon quien lo haga, pues en vez de llevarte solo la regalía de Amazon, que en mi caso eran 6 euros, pues yo puse el libro a 17 y entonces yo recuperaba 17, bueno, menos el IVA, que es un 4%. 16 euros por libro, pongamos. Pues claro, 16 euros por libro, con los 100 primeros libros, ya recuperé esa inversión que hice. Entonces, el tema no es, el error que tiene mucha gente es pensar que es rápido y que tiene que ser lo más barato posible. No tiene que ser lo más barato posible. Tú como autor te tienes que responsabilizar, te tienes que dar cuenta de que esto es tu negocio, si estás autopublicando, porque es un negocio, y que como tal tiene una fiscalidad también que tendrás que llevar por un lado y tendrás que hablar a lo mejor con un gestor o ver cómo lo vas a declarar, pero por otro, tú eres el encargado de que las cuentas cuadren. Entonces no es cuestión de invertir poco en el libro, es cuestión de luego ponerle el precio adecuado, ponerle a un precio que te permita a ti sufragar los gastos que tiene tu novela y no verlo solo como un gasto, sino al revés, como una inversión. Yo a partir del primer mes ya todo lo que estoy cobrando tanto de Amazon como de venta directa que pueda hacer yo a través de mi web,
son beneficios. Sí, dicho así parece muy fácil, ¿eh? Bueno, conlleva mucha planificación. Claro. Yo estuve desde finales del 2020, que decidí lo de autopublicar, hasta que lo saqué en mayo, pues esos meses, igual estuve 4 o 5 meses planificando lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer. El año previo estuve preparando bien mi cuenta de Instagram para que cuando lo lanzase la gente que no me conoce personalmente le interesase. Claro. Y luego yo he ido viviendo un poco de las rentas, pero también del boca a boca y de que en Amazon haya reseñas positivas del libro. Bueno, eso, Pues claro. todo hace, o sea, es mucho trabajo de constancia, no es pensar, le pago el dinero a esta persona, hago una agencia de publicidad y ya está, no. Yo no recomiendo eso, yo he invertido dinero en otras empresas para que me ayudaran y si no es en una cosa muy concreta, sino que tú piensas que te van a solucionar la vida, no te va a solucionar nada de la vida. Tienes que ser tú el que dirijas el proceso. Oye, que le encargas a alguien una ilustración para el interior del libro, pues tú tienes que saber que eso te va a llevar un sobrecoste y lo tienes que imputar en el precio y no puedes pensar, estas ilustraciones maravillosas que me han costado 1.000 euros ya van a hacer que el libro se venda. No, porque esas ilustraciones no las de nadie. Si no eres tú capaz de sacarle partido a esas ilustraciones, pues no sirve. No está claro. ¿Vale? O te pongo el ejemplo de eso, o de gente que contrata para que le hagan publicidad en redes sociales, pero luego sus redes sociales personales están muertas o ellos no saben nada de redes. Pues sí, te podrá ayudar un poco, pero si no eres tú el que diriges, al final es un negocio y si tú no eres el director, te vas a gastar dinero, pero no lo vas a estar invirtiendo bien. No está claro. Bueno, y además de todo esto, también hay que escribir un buen libro, que me consta que el tuyo lo es. También hay que escribir un buen libro, también si es no, importante. No funciona. Eso es. Si no funciona, eso por descontado. Si no tienes una buena materia prima, por eso también lo de editarlo bien. Porque si tu historia es interesante, pero la has corregido una vez y tiene miles de errores y está mal escrita, porque no la has trabajado lo suficiente, no porque tú seas mal escritor, pues tampoco vas a tener buenas reseñas y la gente no te va... La abandonas. No va a ver ese boca a boca y no va a hacer que la gente realmente apueste por la novela. Se va a quedar en tu círculo particular, que es el temor de todos los escritores, que su libro solo lo lean y lo compren sus amigos y familiares. Sí, eso es así. Además, sobre todo si la familia no es lectora, que luego... Pero bueno, volviendo a esto de escribir y a tu obra como autora, ¿cuál es tu próximo proyecto? Creo que no meto la pata, creo que ya has publicado por ahí por redes que estás escribiendo una novela sobre la sección femenina. ¿Cuándo es lo próximo? ¿Cuándo sale? Queremos comprarte tus libros. Como tú mismo has visto que tengo una agenda muy apretada, estoy ahora mismo un poquito desbordada, la educación está acabando conmigo, porque este año estoy de profesora de lengua y literatura en un instituto y eso me está comiendo mucho tiempo y mucha energía. Entonces ahora mismo el proyecto de la novela lo tengo un poquito en stand-by y espero retomarlo bien este verano. Entonces no sé cuándo va a salir, está a medias de escribir, no está escrito, pero bueno, sí estoy ilusionada porque yo creo que sí que va a gustar a los lectores de la memoria. Va a ser más amplio, más extenso, efectivamente estará ambientado en la posguerra y en la sección femenina. Y bueno, pues a ver qué sale, pero vamos, por ahora no tengo ni planes, no sé si lo autopublicaré, si habrá una editorial detrás, no lo sé, porque como está a medias, pues tampoco he tenido tiempo. O sea, lo que sí que también me gusta transmitir es que primero está la escritura y ya después nos ponemos con lo otro. Aunque es verdad que tienes que tener en cuenta que si tú vas trabajando en tus redes sociales y vas contando lo que estás haciendo en tus obras, pues es más fácil que luego el público quiera leer lo que estás escribiendo. Hablando un poco de planificación, pero no de esa planificación que viene después y que es súper importante, como estamos hablando, para que el libro sea leído, para que el libro sea escrito, esa planificación que podríamos, bueno, que no se reduce solo, pero que se podría decir la documentación, el proceso de documentación. Tanto Johan como yo escribimos cosillas más que tienen que ver con una ficción más de otro corte que no es histórico, que no es ficción histórica. Aprovechando que estás aquí, pues queríamos preguntarte ¿cuánto esfuerzo hay ahí y cuánto tiempo y esfuerzo hay para documentarse para una novela histórica? Bueno, pues yo no soy muy buena documentándome, lo reconozco, lo digo ya. Entonces yo lo que hago es que yo tengo una historia que a mí me interesa y sí que me voy informando, pero a lo mejor pues miro, no me gusta meterme en camisa de 11 varas. Entonces hay gente que se va a los archivos, que investiga, que echa años investigando, pero como a mí eso no me motiva tanto, yo lo que voy haciendo es que cada 5 capítulos o algo así voy
documentándome sobre lo que esté tratando en esos 5 capítulos, de forma que yo lo voy dosificando, porque si no me da algo. Y luego también creo que es importante, por lo menos en mis novelas, yo hablo del siglo XX, no hablo del siglo XIX, siglo XVIII. ¿Pero por qué? Porque para mí ahora mismo me parecería todo un reto. Yo del siglo XX tengo información pues por anécdotas familiares, cosas que tú sabes. Entonces, yo qué sé, hay cosas que nosotros que hemos nacido en el siglo pasado sabemos y que los niños de ahora no. Por ejemplo, cuándo era normal hablar por una cabina, cuándo no, cuándo empieza a haber teléfono en casa, cuándo empieza a haber tele. Entonces, estas cosas nosotros las tenemos bastante en la cabeza. No necesito ir exactamente ni a internet ni a un archivo para saberlo. Pero si me remontara al siglo XVIII, ya estaría muy, muy perdida. Entonces, yo me voy documentando de cosas concretas que a mí me generan dudas según voy escribiendo también. Yo escribo muy despacio. O sea, en la edad de la memoria creo que me llevo 2 años y este me va a llevar, pues no sé, 4 o 5, porque como encima hago parones, entonces también eso hace que yo a lo largo de mi vida, mientras estoy escribiendo el libro, vaya descubriendo cosas que luego me vienen bien. Claro. Que a lo mejor digo, mira, pues sí, bueno, voy a ir a una exposición sobre este tema de las mujeres en los años 50. Resulta que ahí descubro que hay una mujer que fue muy interesante porque tal, pues me la apunto y a lo mejor la incorporo luego. O sea, yo no hago ese trabajo que hacen otros que tienen todo súper planificado desde el principio y entonces van al archivo, se documentan de todo y ya luego escriben. Yo soy un poco de improvisar hasta cierto punto. Tengo la historia, pero luego los personajes reales, que creo que le dan mucha verosimilitud a una novela, los voy metiendo en función de cómo a mí me dan bien. Y también porque al final, si un famoso o un personaje histórico ha hecho algo, tú tienes la garantía de que eso es cierto y eso está ahí. Entonces, al final te ayuda mucho a completar la ficción y que tu ficción pueda ser de personajes anónimos y no tanto de los personajes reales. Oye, pues nos has contado un poco, te iba a preguntar ahora si tenías alguna disciplina para escribir, ya nos has contado un poco el método, pero ¿tienes algún ritual? En plan de, tiene que ser en este sitio, con esta música, Bueno, me gusta o no. escribir en la terraza, pero claro, eso no siempre es posible. Si es verano y tal, sí. Pero también me gusta mucho ir a los bares, porque yo necesito tener ruido, gente alrededor, aunque suena un poco raro, pero tener así como ambiente me ayuda, porque si no como que pues no sé, me aburro más. No sé por qué es, pero me va bien como el salir de casa. También quizá porque si asocio mi casa al trabajo, por ejemplo, de Eletropía o a otra cosa, el hecho de irme a otro sitio como si fuera mi trabajo de novelista, ¿no? Es decir, no, pues ahora me voy a esta cafetería y ahí me pongo a escribir y sé que tengo 2 horas y venga, estas 2 horas tengo que hacer tantas páginas. Y a veces me meto presión porque es que si no, claro, se te hace eterno el trabajo. Lo que sí que intento es tener una especie de escaleta de los capítulos por los que voy. Pues eso, yo intento organizarme de 5 en 5 capítulos, porque lo de tener una planificación de los 30, aunque lo he intentado y aunque lo hago, luego los voy cambiando. Entonces a mí no me sirve. Habrá gente que sí que les servirá, pero yo necesito, es como que también los personajes te van diciendo un poco, porque tú empiezas a escribir el capítulo 3 y de repente te das cuenta de que el personaje femenino, yo qué sé, todavía es muy joven y ella siente que no quiere ser madre y a lo mejor en el capítulo 4 habías dicho que se embarazaba. Pues es una chorrada porque te está diciendo el personaje, ya estás viendo en el personaje que le están llevando las cosas a que no. Pues entonces yo no me voy a ceñir a eso. Yo digo, no, pues entonces va a decidir que está 5 años más estudiando tal cosa y luego va a tener una crisis existencial porque ella siente que ella es muy mayor, ya no sabe si tener hijos, si no, el novio la ha dejado. Bueno, yo qué sé. Pero que como que eso a mí es más divertido, porque si ya lo tienes todo tan planificado y tan pensado, a mí hay veces que miro planificaciones que he hecho y digo, ay, qué aburrimiento, esto ya no me interesa y lo cambio. Entonces, pues esto ya depende de cada uno. Hay gente que es muy de planificar y de seguirlo todo al dedillo, sí, y gente que no lo somos tanto. Sí que creo que es importante tener rutinas y tener constancia, porque si no, no escribes nada al final. Sobre todo hablando de una novela, cuando ya son relatos o textos más cortos o poesía, puedes ser un poco más libre. Pero si de verdad te quieres dedicar a escribir novelas, que yo creo que es un trabajo que hoy en día sí que te puede dar una rentabilidad, si tú eres muy capaz de escribir, yo qué sé, a lo largo de tu vida puedes escribir 30 novelas y tú tienes esas 30 novelas a la venta, me da igual que sea Amazon o en editoriales o tal, al final eso sí que te da una serie de ingresos bastante interesantes. Evidentemente, si alguien las lee, alguien las compra y tienen algo de éxito. No, pero claro, si multiplicas
30 lo que he estado ganando yo con una novela, multiplico por 30, pues dices, hombre, pues sí. Un catálogo. Pero claro, para eso es un trabajo muy duro. Escribir 30 novelas buenas, me parece 20 o 30, que es un trabajazo. Sí, bueno, yo no sé cómo... No sé cómo se llega ahí, pero está claro que si tienes un catálogo amplio, oye, pues siempre, si la gente... Normalmente cuando te gusta un autor, buscas más de ese autor, ¿no? Eso es. Al principio nos has contado que escribes desde los 13 años. Como muy claro, ¿no? ¿Recuerdas la primera vez que escribiste algo? En el sentido de crear. Sí, bueno, aparte de las cosas que te mandan en el colegio, certamen literario y todo esto, que ahí también, y hubo uno al que me presenté que no lo gané, pero que es verdad que mi familia me hizo mucho la ola porque les gustó mucho. Pero aparte de ese momento, yo ahí dije, bueno, he tenido suerte, me ha salido este bien. Pero sí que es verdad que hubo un momento en que en clase de lengua nos mandaron a escribir un poema y a mí me salió muy bien, me sentí muy cómoda escribiéndolo y además como que yo me confesaba mucho en ese poema. Y cuando lo leí en clase, que yo no era una niña para nada popular, ni tenía gente que me aplaudiera ni nada, pues causó impresión en la gente, o sea, siendo sobre todo una persona a la que nadie le prestaba atención. Y entonces ahí fue cuando dije, uy, aquí ha pasado algo que no me ha pasado en la vida. Y ahí conecté y dije, me ha gustado escribirlo, pero es que luego he conseguido algo en la gente que me ha escuchado que no lo había conseguido nunca. Y ahí fue la primera vez que yo me empecé a sentir un poco escritora. Que dije, uy, pues esto lo voy a seguir haciendo porque me ha gustado. Qué bonito, qué cosa. Sí. Estaba ya destinado desde el principio. Bueno, eso te iba... que no lo sé. ¿Escribá es apellido real? Sí, Escrivá con E es apellido real, que es de Valencia. Viene de escriba, ¿no? Sí, supongo que sí, de Escrivá. Es un apellido, Escrivá y Escribano, son apellidos muy del Levante. Y yo creo que sí que vienen de ahí, de escribir, del escriba. Tenías el oficio en el nombre ya. Sí. Perdón, ya. Podemos seguir con preguntas de verdad, perdón. Pues ahondando un poco en esto que estabas comentando, que ya ha pasado el tiempo, ¿y qué sensación te causa saber que te leen? Pues, a ver, como es verdad que te lee gente que no conoces, tú ves ahí los números de Amazon que van creciendo, ves que efectivamente, pues yo que sé, se han vendido 30 libros en un mes, te han leído 10.000 páginas de Kindle Unlimited, pero es verdad que no ves a esa gente, entonces es un poco extraño. O sea, por un lado te crece el ego y dices, jolín, qué bien, que a la gente le esté interesando, pero donde más lo ves a lo mejor es en esas reseñas que deja alguien que no conoces, que dices, ay, pues qué ilusión, porque a esta persona no la conozco de nada y me ha dicho que le gusta el libro. O una vez en TikTok estuve comentando, le comenté algo a alguien y otra persona me dijo, oye, yo creo que he leído un libro tuyo, puede ser, tal. Entonces, pues bueno, eso te genera... También cuando leía más poesía, porque ahora no voy mucho a recitales, pero cuando vas a los recitales y lees un poema tuyo y después te quedas hablando con alguien de ese poema, pues también es muy satisfactorio el saber que a otra persona le ha llegado lo que tú has escrito y que lo han sentido suyo, etc. ¿En las reseñas hay algo en común que te digan, que te repitan mucho? ¿O hay algún sello que tú sabes que tienes cuando escribes? Que dices, esta soy yo cuando escribo esta... Sí, bueno, así de crítica negativa siempre me dicen que se les ha quedado un poco corto, que la memoria es muy corto porque es muy breve, pero su novela histórica es muy breve. Bueno, yo te lo dije, pero a mí me gustan los libros cortos también. No pasa nada. A ver, es una alternativa porque en histórica suelen ser unos tochazos así. Ya que a mí me gusta la histórica, es verdad que hay veces que se hacen un poco cuesta arriba porque ya tienes que escribir muy bien para que un libro así lo leas rápido. O sea, al final es mucha tela. Entonces, ¿qué me dicen así en común? Pues que es verdad que yo voy muy al grano. O sea, yo no soy una escritora, por eso también la novela es corta. En esta segunda novela me estoy extendiendo un poco más y me estoy intentando tranquilizar, porque yo voy muy al grano cuando cuento cosas, como que no me gusta dibujar mucho los paisajes, hacerlo monótono, despacio, porque creo que al final, pues a mí se me haría aburrido. Yo soy muy visual. También. De hecho, a mí me gustaba mucho leer guiones de cine cuando tenía esa edad de 13, 14 años, que es una cosa muy rara. ¿Por qué me gustaban a mí los guiones de cine? Porque iban muy a lo que pasaba, al diálogo. Entonces, es verdad que a mí los diálogos se me dan bastante bien porque voy a lo que hay en la escena. Pues, ¿qué está pasando? Estas dos personas están hablando y les pasa tal y tienen tal conflicto. Que es verdad que el narrador es importante también y describir y todo esto, pero no, para mí no tiene que ser lo principal.
Y esa a lo mejor es una de las diferencias que yo puedo tener, que el diálogo sí que lo hago relativamente bien, bastante natural, y que no aburro, que es un libro que te lo lees en 3 días porque todo el rato están pasando cosas. Doy fe, yo me quemé en la playa leyéndomelo. O sea, entonces esto es real. Oye, ¿hay alguna cosa, algún proceso que no te guste de escribir? Que sea algo que, bueno, esto lo tengo que hacer, pero preferiría no hacerlo. Pues mira, por un lado, aunque me voy a contradecir, no me gusta no saber qué tengo que escribir, pero por otro lado, cuando lo sé, no me funciona. Entonces es muy contradictorio, pero, o sea, quizá a mí me funcionaría muy bien tener una persona que me ayudara a hacer la historia. Un mapa. O sea, a mí escribir trabajar a 4 manos es una cosa que me gustaría, porque a mí se me da muy bien expresarme, pero es verdad que a veces tener las ideas de la trama y que la trama sea creíble, a veces yo sola me lío mucho y digo, no, esto no puede ser, lo tengo que borrar y tengo que volver y tengo que tal. Si una persona me hiciera muy bien una trama y yo fuera la que con esa persona lo redactara y le diera forma y luego le diera veracidad a los personajes y tal, creo que me facilitaría mucho el trabajo. Oye, escritores mapa que están escuchando, llamen a este teléfono. Exacto, que contacten conmigo, que si a ellos se les da bien hacer tramas, a mí se me da muy bien contarlas. Está surgiendo un poco, estoy viendo gente que está surgiendo como este perfil de, no sé cómo, lo he visto con varios nombres, mentor, como agente literario, pero no para publicar, sino para ayudar con esta parte, ¿no? De que te van revisando cómo funciona la trama, la calidad de los diálogos, pero sobre todo la trama y los efectos de la trama. Sí. Parece ser que... Pero es mucho más interesante lo de escribir a 4 manos, desde luego. Sí, a ver, yo he echado mano, pero esta es una novela. Es todo un desafío. Sí, tuve a una mentora, que además es amiga mía y escritora y es majísima. Pero la diferencia, yo creo, entre tener un mentor o escribir a 4 manos es que el mentor al final, o yo misma, si yo fuera mentora de otra persona, te puede dar ideas, pero la decisión la tienes tú. Entonces, claro, a veces esas ideas pues pueden ser buenas, pueden cuajar o a lo mejor no tanto, simplemente se quedan un poco en el aire. Y luego eres tú el que tienes que decir, bueno, ¿qué hago? ¿A o B o C? Y a veces te aclara o a veces pues te puede liar más, según. Al 4 manos me parece que es interesante porque al final es una responsabilidad de las 2 personas. Entonces, el compromiso es mutuo y no es solo, bueno, he contratado 3 sesiones con esta persona, me va a dar idea. No, la vamos a escribir juntos. Tenemos que estar al 50% en esto los dos, 50 y 50, repartirnoslo, quedar, trabajar. Entonces, por eso supongo que sea más efectivo. Pero también creo que llevarse también con una persona como para escribir un libro y que quede bien y tal, es muy difícil. O sea, los que lo hacen, que conozca poca gente que lo haga y que les salga bien, tienen mucho mérito. Es casi como irse a vivir juntas. O sea... Bueno, yo los que conozco que lo hacen son pareja. Amigo. Ana Vallabriga y David Zaplana son pareja, por ejemplo. Y ellos escriben a 4 manos y, oye, es algo de admirar. Pues yo creo que podemos ir ya para que te contacten, por recapitular, cerrar y tal, para que te contacten escritores mapa que busquen otras 2 manos o cualquier otra persona. ¿Dónde te podemos encontrar en el mundo de Internet? Pues mira, estoy en YouTube, tengo muchos vídeos que les pueden ayudar y ahí me pueden encontrar como, si ponen Letropía en YouTube les va a salir el canal. Y luego en Instagram estoy como escritora en @escribaescritora, el escriba sin la E, con S, al principio solo. ¿Y dónde más estoy? Bueno, y luego en el Instagram también de Letropía, si les interesa pues saber más sobre autopublicación, cómo publicar un libro, costes, si necesitan alguna ayuda, pues es letropía_soluciones en letras. Totalmente recomendado. Muchas gracias. Antes de irnos, ¿nos recomiendas un libro? A ver, pero os recomiendo un libro. Pues mira, os voy a recomendar uno de Letropía, que se me ha venido hasta la mente, que es El último tirador del KGB, que es una novela de misterio, un poco novela negra, de detectives, más concretamente, y que tiene que ver con el KGB. Entonces está situada en Nueva York en los años 80, año 89, creo.
Y es de un escritor que nos contrató a nosotros, de John Ander. Y os puede gustar, si os gusta el misterio, la novela. Es una novela que está trabajada, que a mí desde el principio, de hecho este chico, este autor me contrató también para que le valorara la novela y le contara pues qué podía mejorar, qué tal, y la verdad es que ya de base me gustó mucho. Entonces es un libro que fácilmente podría estar publicado en cualquier editorial grande. Está autoeditado en Amazon, pero merece mucho la pena. O sea, es una novela de 400 páginas, menos de 500. Para este tiempo así de primavera-verano, pues lo recomiendo. Maravilloso. Qué bueno. Pues si no nos dejamos nada en el tintero, es ahora o nunca si queréis decir algo más. Y si no, ya dejamos de aburrir a la gente. Pues por mi parte, nada más, daros las gracias por contar conmigo, invitarme. Muchísimas gracias por venir. Pues nada, os mando un abrazo enormérrimo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. 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 Yo estaba como ahí diciendo, pues sí, yo tiraría otra hora. Pues nada, se puede hacer La segunda parte, cuando... otra parte, como los famosos que van varias veces a un programa. Claro. Pues igual, ¿sabes? Como si fuera el hormiguero, puedo ir varias veces. Las hormigas habrá que encargarlas.